Hola profesora, buenas tardes. Soy Victoria Beltrán Ruiz. Tomé clase con usted en Cultural 1. Pues este trabajo tengo que mencionar sobre lo que aprendimos en el curso, que es lo que usted había puesto, y además la relación que encontramos de la cultura en nuestras vidas. Si bien cuando iniciamos el semestre comenzamos viendo lo que era la cultura, y desde un principio usted nos dijo que existían varias definiciones, así que hicimos una tarea en donde investigamos la definición y además en el salón construimos una definición grupal, que era lo que aprendí, lo que además usted nos dijo, que la cultura se define como el conjunto de creencias, de costumbres, tradiciones, lenguas y conocimientos que se heredan, que están en constante evolución y que además identifican o caracterizan a un pueblo, región o un lugar en específico. Lo último que llegamos a ver en su clase fue los diferentes tipos de grupos que existen en una sociedad, como son los punks, los emos y así. Entonces yo a esto le hallo una relación con cultura porque son tradiciones de estos grupos, pequeños diferentes grupos que existen en la sociedad. Lo relaciono con cultura porque estos grupos, todo lo que hacen, la forma de hablar, la forma de pensar, las acciones que hacen, son cosas que se van heredando, si se puede decir, porque se hizo desde que se originó ese tipo de grupo, no sé cómo lo hacemos, desde que se hizo hasta ahora se sigue haciendo lo mismo y se sigue pensando de la misma manera y se siguen maquillando y vistiendo de la misma manera, también la forma de hablar y todo eso. Entonces eso, como la cultura, había dicho ahorita, es algo que caracteriza a un pueblo. En este caso, esa cultura de los emos o de los fresas o de los cholos caracterizan a este grupo social. También a lo largo del semestre me acuerdo muy bien que hicimos un ensayo de la relación entre la cultura a la cultura en nuestras vidas. Y esto fue algo que me gustó mucho porque yo me di cuenta que realmente hay una relación entre la cultura y nuestras vidas. Por ejemplo, en, no sé, en los países primermundistas es común ver, como había mencionado en mi ensayo, como lo estoy mencionando ahorita, es muy común ver cómo es la belleza para la gente. Por ejemplo, es normal que las mujeres cuando están arrugadas se jalen aquí con el botox o que se aumenten partes del cuerpo, o los hombres, por ejemplo, que se ponen pantorrillas para no tener que hacer tanto ejercicio. Me ha tocado ver casos. A nosotros se nos hace muy común eso, pero si nos vamos a otra parte del mundo, por ejemplo en África, para ellos es común que es común y además es bello que las mujeres no tengan busto. Entonces desde chiquitos se les agarra con troncos de madera grandes, calientes, y se les va aplanando el pecho a las niñas para que cuando de grande no tengan nada. Entonces te quedas pensando, ¿cómo es posible que puedan hacer esta brutalidad de tener que quemarse el pecho y así? Pero te quedas pensando y para ellos es normal porque es su cultura, es su propia definición de belleza, así como para la nuestra. Es el tener que hacer cirugías, el tener que abrirnos partes del cuerpo y ponernos implantes o ponernos, pues ajá, para ellos la belleza es otra, ya sean cuellos estirados que se ponen aros aquí o que se ponen los expansores que terminan con las orejas grandes, o por ejemplo en África es muy atractivo ver entre las personas los labios grandes y anchos, es por eso que se ponen aros en los labios. Entonces esa fue una de las relaciones que le encontré a cultura con la belleza, que en diferentes partes del mundo la belleza es muy distinta, también como en China. Es bonito que las mujeres, las geishas, tengan pies pequeños, es por eso que les ponen desde muy chiquitas unos zapatos de madera pequeños para que cuando crezcan su pie no vaya creciendo y se vaya quedando de ese tamañito. Suena muy loco, pero pues son las culturas de diferentes partes del mundo y es lo que a ellos les gusta y lo que se ha hecho desde mucho tiempo y que se sigue haciendo. De hecho, se siguen usando esos zapatos pequeños, o se siguen usando los aros en la boca, o se siguen haciendo cirugías aquí en países como Estados Unidos, Europa continente, México. Y es algo que muy probablemente se va a seguir haciendo porque la gente de esa región ya se queda con la idea de que eso es belleza. Entonces las futuras generaciones también van a aplicar esos métodos para conseguir la belleza. Otra cosa que hay con la cultura y lo nuestro y la cultura y nuestra vida es, por ejemplo, las
las festividades. Hay lugares en donde no se festeja la Navidad y para nosotros la Navidad es muy común. Se festeja ya sea Hanukkah o simplemente, o no hay que irnos tan lejos porque Hanukkah es en otros países, no en nuestro país no se celebra eso. Pero sin irnos tan lejos, aquí mismo en México, aquí mismo en Mexicali, en la escuela hay diferentes religiones, por ejemplo el cristianismo, los testigos de Jehová, el catolicismo, y ellos no festejan la Navidad. O por ejemplo, en Estados Unidos y en parte de Europa se festeja Halloween, pero si te vas a Argentina, nosotros festejamos Halloween porque somos frontera, pero si te vas a países más al sur, no festejan el Halloween. ¿Por qué? Porque no tienen la tradición de hacerlo. Digo que eso es principalmente, pues además también están los idiomas. En México se va a seguir hablando el español, en Estados Unidos se va a seguir hablando el inglés y no sé, en en Europa se va a seguir hablando lo que es el francés, el italiano, diferentes idiomas, y se va a seguir hablando ese idioma en esos lugares que ahorita se hablan, porque como toda la gente habla ese idioma, los papás o las futuras generaciones van a crecer escuchando ese idioma. Entonces, por más que queramos implementar otro idioma en otro país, sí sería posible, pero muy difícil, seguirían con su idioma base, porque es algo que, como dije desde un principio, se pasa de generación en generación, es algo que nosotros mismos escuchamos y vemos además, y es por eso que lo aprendemos. Yo digo que esas son las, profesora, digo que son las principales relaciones que puedo encontrar y las más comunes que puedo encontrar entre la cultura y nuestra vida diaria. Y puedo decir que este curso me gustó mucho, se me hizo muy interesante porque te desestresaba de las otras materias, y además fue interesante conocer cómo, por ejemplo, en ese ensayo que nos tocó yo me puse a investigar sobre otras regiones, entonces se me hizo muy interesante saber que en otras regiones se hacen cosas que aquí para nada se hacen. También me gustó mucho porque, pues en fin, es una base, la cultura, saber nuestras costumbres, saber aquí mismo los tipos de grupos sociales que hay. Vimos también lo que era el arte contemporáneo, el museo, y eso pues amplía tus conocimientos. Cualquier tipo de materia que logre hacer eso, para mí, yo considero que es muy importante, y considero que está bien. Me gustó mucho su clase, profesora, y gracias por ver este video. Bye.